Hola, mi nombre es Gina Jaramillo, espero que todas y todos estén muy bien. El día de hoy vamos a tener un panel sumamente interesante que es realizado gracias al apoyo de Love for All, que les recuerdo que es un espacio donde se conversa con libertad sobre los temas que le interesan y afectan a la comunidad LGBT+. Este año, en su tercera edición, ahora en formato digital, tendremos conversaciones, conferencias, paneles y otros lugares donde se generará el diálogo. Me da también muchísimo gusto presentar y contar con la participación de Rosa María Rofiel. Ella es poeta, es también escritora, nació junto al mar en el puerto de Veracruz un 30 de agosto de 1945. Trabajó en el periódico Excelsior y en la revista Proceso. Además, ha escrito múltiples crónicas periodísticas y varias investigaciones también de corte periodístico. Actualmente trabaja una nueva novela y otros proyectos. Ella es autora de importantes libros, entre ellos destacan Ay Nicaragua, Nicaragüita, escrito en el año 1986, Italia 1989, Corramos Libres Ahora, un poemario publicado en el año 1986, Amora, una extraordinaria novela escrita en México en el año 1989, y En el fondo del mar no solo hay peces, del 2010, entre otras obras. Bienvenida, Rosa María, ¿cómo estás? Gracias, Gina, estoy súper bien. Qué Digo, bueno. dadas las circunstancias del país, Todas las bien. circunstancias, todo muy bien. También me da mucho gusto y es un honor para mí presentar a Mariana Pérez Ocaña. Hola Mariana, ¿cómo estás? Mariana nació en Michoacán, pero ha vivido siempre en la Ciudad de México. Es licenciada en Administración y Programación activista, lesbiana, feminista, autodidacta, fundadora y directora de la prensa editorial Les Voz AC, organización no lucrativa que trabaja desde 1994 por los derechos humanos de las mujeres y lesbianas. Apoya medios alternativos de comunicación a través de la edición de libros de autoras lesbianas, así como la revista Les Voz, que edita desde el año 1996. Es considerada como la publicación para mujeres lesbianas feministas con mayor trayectoria en toda América Latina. También es fundadora y directora del comité organizador de la Marcha Lésbica de México. ¡Wow! Bienvenidas, chicas. Pues, Gracias. la verdad es que leo sus biografías y me emociono muchísimo. Creo que estaría buenísimo primero entrar en contexto. Es una realidad que en los últimos años el activismo de las lesbianas ha cobrado muchísimo mayor visibilidad. Pero ustedes que conocen la trayectoria y han vivido en carne propia también cómo se ha ido desarrollando, me gustaría que nos pusieran en contexto a todos los que nos están escuchando, sobre todo aquellos jóvenes, les jóvenes que nos escuchan, que nos ven, cómo se ha ido desarrollando este activismo en nuestro país. Bueno, sí. Pues yo quiero hablar, por ejemplo, del movimiento al que nosotros pertenecemos, que es el movimiento de lesbianas feministas. Porque es cierto que, como bien lo dice el nombre del festival, pues existe varios nombres que le han dado: diversidad sexual, movimiento LGBT. En su inicio empezó como movimiento de liberación homosexual, y posteriormente ha ido pues añadiendo letras, nombres, cambiando, diversificándose. Pero el movimiento de mujeres lesbianas feministas, digamos que nace en la década de los 70, y como bien lo explican muchas escritoras lesbianas en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina, incluida, por ejemplo, Norma Mouravejo aquí en México, el movimiento de lesbianas feministas lo que hizo fue darse cuenta de que mientras estábamos las lesbianas metidas en el movimiento feminista, siempre se nos pedía que no fuéramos tan visibles, porque porque teníamos que esperar que todas las mujeres se liberaran para que las lesbianas nos liberáramos. Y cuando estaban en el movimiento de lo homosexual con los hombres, pues también quedaban invisibilizadas,
porque pues eran las demandas principalmente de los hombres homosexuales o gay ahora, ¿no? Entonces el movimiento de lesbianas feministas surge justamente por ese descontento de muchas lesbianas, que además de que abrazábamos la causa de todas las mujeres, nos dimos cuenta de que no estábamos representadas y en ninguna de las dos, ni completamente en el movimiento feminista ni en el movimiento homosexual, y que teníamos que buscar nuestro propio camino. Y ahí así fue como, digamos, a nivel mundial, en América Latina, en Europa, en Norteamérica, se fue dando la autonomía del movimiento de mujeres lesbianas feministas. Y en ese punto el feminismo nos ayuda a observar que el patriarcado nos ve cuando somos útiles para sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la pornografía. Pero eso resulta contraproducente para nosotras, porque nuestra vida no es pornografía, no es utilización, no es objetivización de nuestro cuerpo, es nuestra vida y nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones con otras personas y en la sociedad. Y entonces ahí es cuando hablamos de lo que ustedes están invitándonos a reflexionar en este conversatorio. Encontramos la invisibilidad, porque nos ven en tanto seamos un objeto, ¿no? Para satisfacer a los hombres, pero cuando nosotras decimos, no, momento, no es por ahí, nosotras queremos hablar sobre nuestra realidad como mujeres lesbianas, entonces ahí ya no se observa, ¿no? Y nada se nos... ¿Sí? No, perdona que te interrumpa, pero ahorita que hablabas de esta utilidad, pusiste el ejemplo de la pornografía, pero a mí enseguida me saltó la otra utilidad, también hablar de la maternidad lesbiana, las lesbianas en trabajo doméstico, las lesbianas en casa, que finalmente también están siendo útiles y no son visibilizadas, que pasa también con las mujeres. Me parece que también ahí podríamos abrir una conversación, no sé qué opinan. Sí, o sea, me refiero a que cuando digo que sirve lo que encuentran los hombres, que son los que dominan el mundo, y vivimos en un patriarcado desde hace siglos, eh, para lo que ellos nos han querido, como todas las mujeres a través del feminismo lo hemos entendido, ellos han escrito nuestra historia. Y asimismo escribieron y les resultaba útil el asunto de la pornografía. Pero cuando nosotras empezamos a decir, no, somos madres, somos profesionistas, somos funcionarias públicas, somos escritoras, somos deportistas, entonces ahí el sistema no nos observa. Ahí ya no quiere saber nada de nosotras. Entonces, por eso nosotras sí hemos elegido decir, bueno, eh, a lo mejor no le somos tan útil al sistema, pero lo importante es que nosotras mismas escribamos esa historia, como nos lo dijo en algún momento Virginia Woolf. Somos nosotras las que vamos a escribir eso, ¿no? Y como hemos visto por medio de Rosa María Rofiel y otras escritoras importantísimas en América Latina, se trata de eso. Eso cuando lo recalco por el asunto del tema en el que nos invitaban a participar, de la visibilidad o la invisibilidad lesbiana. Es invisible cuando estamos hablando de nuestras relaciones de pareja, como madres, como etcétera, pero y solamente nos observan cuando somos un objeto. Y ahí es cuando, por eso decía yo, buscar el camino de la autonomía, de la autonomía del movimiento homosexual, de los hombres gay, LGBT, de la diversidad sexual, siempre pidiendo que nos saquen de eso porque nuestra realidad es otra, y al mismo tiempo sí caminar junto con el movimiento feminista, pero pidiéndoles a las compañeras feministas de todas las orientaciones sexuales que ya no nos invisibilicen. Creo que en las últimas 3 décadas se han dado importantes avances en la visibilidad de las mujeres lesbianas en nuestro país. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿quiénes han abanderado este movimiento en México y qué ha implicado esto tanto para el movimiento como para el país y pensando también en los avances sociales que hemos tenido? Bueno, como te comentaba de un principio, pues hablando concretamente de México, pues Amalia, tú lo sabes, fundadora del movimiento de lesbianas feministas en México y radical, pues la compañera Jean María Yauyolo Tulcastro.
Ella es fundadora, fue de las iniciadoras del movimiento de lesbianas feministas, formó los primeros grupos para mujeres lesbianas exclusivamente, donde ya no había una participación de hombres homosexuales. Y también está en el terreno teórico, está Norma Mogrovejo. Hay otras compañeras que han tenido incluso candidaturas políticas, ¿no? Como Claudia Hinojosa en su momento, pero bueno, ellas entraban en el espectro más, bueno, no me gusta decir que es más amplio, porque yo creo que el movimiento de lesbianas feministas es súper amplio. Claro. Pero cuando hablamos de homosexuales, con la integración de los hombres homosexuales, estaba ahí, por ejemplo, una Claudia Hinojosa o en su momento otras que fueron diputadas. Pero bueno, realmente quienes abanderan el movimiento, pues son las mujeres lesbianas que salieron a las calles y dijeron, momento, algo está sucediendo, nuestra realidad no está siendo reflejada. Y entre ellas, pues como les comento, Jean María Yauyolo, que tiene el archivo histórico lésbico. Y bueno, un poquito con el trabajo que nosotras como lesbos hemos estado haciendo, eh, desde el 94 y con nuestro consejo editorial en el que está Rosa María Rofiel, Reina Barrera, Victoria Enríquez y actualmente, por ejemplo, la diputada Wendy Briceño, que es parte de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Y ahorita que decías el año 1994, viendo a la distancia, además pensando en un contexto machista como el que vimos en este país, ¿qué nos podrías decir a la distancia en estos años? ¿Qué avances claros o con qué te quedarías de estos años del 94 ahora en toda esta lucha? Bueno, con muchas cosas. De hecho, por ejemplo, tengo aquí algunos libros. En el 97, por ejemplo, se tuvo con el primer gobierno democrático de la Ciudad de México, eh, se hizo el primer foro de la diversidad sexual y ahí más de 100 activistas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, en esa época apenas empezaba a despuntar el asunto transgénero, nos presentamos para llevar demandas de nuestra comunidad. Me acuerdo, en esa época estuvimos ahí en la Asamblea Legislativa y en esa época solamente se pudo avanzar bien poquito, nada más para quitar del Código Penal que la homosexualidad era una forma de perversión hacia los menores. Eso estaba como un agravante de un delito. Así se consideraba que la homosexualidad, las personas homosexuales pervertían a los menores de edad. Entonces logramos quitarlo gracias a ese foro y decir, bueno, pues la homosexualidad no pervierte nada, es una orientación sexual, nada más. Y en este foro, lo que hicimos también fue presentar las demandas para el matrimonio entre parejas del mismo sexo, que obviamente en ese momento pues no les pareció, se rieron, nos insultaron, nos dijeron de todo, y 10 años posteriores, en el 2009, pues se avanzó con lo de el derecho al matrimonio. Y eso también tiene que ver mucho con las lesbianas, porque no me permitirá mentir Rosa María Rofiel, efectivamente ha habido marchas, manifestaciones públicas, como fue las primeras marchas de liberación homosexual, donde pues el principal objetivo era la visibilidad, ¿no? Y decir, bueno, somos una parte de la población, mírennos, estamos aquí, no nos sentimos avergonzados de ser homosexuales o lesbianas, y salimos a las calles a reclamar nuestros derechos en fin, lo que sea. Pero esas marchas no llevaban un documento claro de demandas políticas hacia los gobiernos. Cuando nosotras en el 2003 dijimos, bueno, ya la marcha gay sí es muy importante, ya se convirtió en un carnaval, es puros bares, en fin, eso dijimos nosotras como lesbianas feministas no nos representa, y si queremos avanzar en nuestros derechos tenemos que hacer otro tipo de manifestación. Y en el 2001 hicimos un registro de uniones afuera de Bellas Artes y casamos a 300 parejas. En el 2003 empezamos con la marcha lésbica y ahí con cada marcha lésbica pusimos un documento donde estaban nuestras demandas, que era
que es todavía el reconocimiento a nivel federal, se ha logrado en algunos estados, pero a nivel federal del reconocimiento de las parejas del mismo sexo, llevando a cabo el matrimonio, porque no queremos otras leyes inventadas, ¿no? Uniones de convivencia, pacto de solidaridad, todo eso no nos garantiza los mismos derechos que las personas heterosexuales. O sea, el matrimonio es lo que nos garantiza el mismo derecho que cualquier otra persona heterosexual. Y ahí van otros, muchos derechos que también hemos ido demandando. Y por ejemplo, el año pasado que hicimos nuestra séptima marcha lésbica, demandamos que el gobierno cambiara a nivel federal el Código Penal para que nos pudiéramos, para que el matrimonio ya no fuera entre menores de edad, porque el matrimonio a nivel federal, pues estaba catalogado así, los hombres de 16 años se podían casar y las niñas de 14 años. Entonces nosotros dijimos, no, eso no está bien, eso es matrimonio infantil. Y una parte del movimiento feminista se opuso y diciendo que no, que era importante que los jóvenes se casaran. Y nosotros dijimos no, porque lamentablemente la historia es de utilización de las niñas y en el Código Civil se permite que las niñas de 14 años se casen, pero en la práctica sabemos que son todavía menores, de No, 10, 9 años casándose. Y el año pasado, después de que hicimos nuestra marcha para el mes de mayo más o menos, la Secretaría de Gobernación retomó esa demanda y ya legislaron para que esté prohibido el matrimonio en toda la República Mexicana entre menores de edad. pues muchas felicidades por eso. La verdad es que Sí. es un gran Y avance. así, Claro, lo que dices, una cosa es la ley, pero en la praxis obviamente se corrompe por completo y terminan en historias que aquí ya sabemos y que necesitaremos muchas mesas para hablar al respecto. pero por Rosa, lo menos ya tenemos el sustento jurídico y decirles, eso es ilegal. claro, no, y señalarlo y hacerlo evidente y por supuesto que detenerlo, porque como bien mencionas, son niñas y las niñas señores no se Eso casan. no es matrimonio infantil, eso es abuso sexual. Es absolutamente Totalmente. pederastia. Sí, exacto, mejor nombrado imposible. Sí. Rosa María eres autora de Amora, la primera novela lésbica de México. Cuéntanos. Oye, pero espérame, antes de Amora, yo quisiera hablar porque yo siento que hay muchas formas de activismo, Ok, ¿sí? Y yo pienso que el activismo que hace Mariana y todas las que salen a la calle y las que, bueno, pugnan porque este país se cambie, es importantísimo. Pero también es importantísimo el activismo individual que tú haces dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, dentro de tu grupo de amistades, ¿sí? totalmente. Yo, por ejemplo, puedo ver con tristeza que muchas personas que van a marchas por la paz y quién sabe qué, llegan y sus hogares son un verdadero campo de batalla. ¿Sí? Entonces, si no empiezas por tu hogar, por tu núcleo más inmediato, bueno, si no empiezas por ti, ¿sí? O cuántas chavitas y chavitos que son homosexuales, pero son de closet, porque en sus familias les va a ir de la patada. Y alguien que tiene la culpa de eso, paradójicamente, es la religión católica, Total. donde paradójicamente se da un gran número de homosexuales y de pederastas, ¿no? Entonces, pienso que eso es muy importante, esa forma de activismo individual eh, a nivel a nivel interior y a nivel tus núcleos más inmediatos, ¿no? Entonces vas a poder salir a la calle, si es que quieres, con muchísima más libertad y muchísimo más orgullo, ¿sí? Que si sales a la calle pensando, ay, no me vaya a ver un amigo de mi mamá o algo así, ¿no? Y además vas a vivir con un grado de libertad mucho mayor. Cuando ya te atreviste a decir, yo soy lo que soy, me siento orgulloso de serlo, ¿sí? Y necesito tu amor, mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos, ¿sí? Necesito tu amor, porque cuando tú me aceptes y me ames, yo ya voy a tener la mitad del camino recorrido. Esto que acabas de decir es precioso. Yo también creo, y aquí me atrevería a pensar que las tres pensamos igual, que el activismo, como dices, empieza desde casa.
así como la educación, el respeto, la empatía, cualquier, cualquier práctica social y también, sobre todo pensando en el que tiene que venir desde ahí. Y yo pensaría que también es hablarles a las infancias, a las niñeces. Es Sí, ahí sí, sí. donde podemos generar un cambio radical y fundamental hacia lo positivo, como bien mencionas, desde casa, desde lo individual y en estos sistemas inmediatos en los que impactemos de manera positiva o por lo menos con tolerancia, como bien mencionas. Fíjate, en algo tan simple como que estás en una reunión familiar y alguien cuenta un chiste sobre homosexuales. Poner un alto y decir, oigan, ¿qué les pasa? En esta familia hay un homosexual o uno, ¿sí? Y Entonces, aunque no lo hubiera, no es aunque porque no lo hubiera, estoy de este, acuerdo, aunque no lo hubiera, pero te aunque, digo, en algo tan sencillo como eso, que es muy común en las oficinas, en las escuelas, y que ya sabemos de dónde viene. Viene exactamente del miedo de quienes son más homosexuales, ¿sí? Viene del miedo de ser lo que son, pero que no se atreven a serlo, ¿sí? Eso está comprobadísimo, ¿sí? Ahora sí, si quieres vamos a amor. ahora vamos a... No, Amor. muchas gracias por tu participación. No, te preguntaba que en 1989 tú publicaste Amora, que fue la primera Sí, novela sí. lésbica de México. Lésbica feminista. Lésbica Lésbica, claro, feminista, me por favor. encanta. Lésbica Lésbica feminista feminista. mexicana primera. O sea, tenemos Sí. cuatro primeras cosas en un Porque solo... lo que dice Mariana es muy cierto. Yo estuve en un grupo feminista y es muy cierto este temor que había entonces, no sé si lo siga viendo porque yo ya hace muchos años que no milito, pero las feministas tenían miedo de que se les confundiera con lesbianas, ¿sí? Y entonces decían, oiga, no, 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 yo soy feminista, pero no soy lesbiana, ¿no? Entonces de ahí la importancia a crear el movimiento del que habló ya Mariana, ¿no? Sí, pero para mí ser feminista y ser lesbiana es muy importante, es parte importante de mi vida y lo seré hasta que me muera, ¿sí? Y bueno, yo siento que yo tengo un compromiso ah, con mi escritura, ¿sí? Yo tengo el compromiso de poder tocar y cambiar conciencias. Y lo digo no desde una arrogancia, sino pues desde la humildad y la gratitud de haber nacido con el don de saber escribir. Y, y bueno, yo seguiré escribiendo. Ahora creo que voy a tener un poquito más de libertad y, y quiero trabajar en una nueva novela, que quizás a lo mejor ya sería la última porque voy a cumplir 75 años este año. Tengo una amiga muy linda que me mandó un WhatsApp donde decía que muchos escritores y artistas empezaron su carrera productiva después de los 70. Le digo, ay, muchas gracias, yo ya la empecé desde antes, pero la puedo retomar porque dejé muchos años de escribir por dedicarme a otras cosas. Amora es un parteaguas, ¿sí? Amora es quizás la primera novela, no es la primera novela, sin el quizás, publicada en México, donde las lesbianas son, como bien lo describió uno de los críticos que escribió una reseña sobre Amora, eh, que estaba muy molesto porque las mujeres de Amora, las lesbianas de Amora son bonitas, inteligentes y felices. Eso le molestó muchísimo. Y yo dije, pues con la pena, porque así somos. O sea, yo no estoy diciendo que todas somos así, ¿sí? Pero una gran mayoría, pues sí. Y no nada más somos como ustedes quisieran vernos, como hemos aparecido, habíamos aparecido, porque gracias a Dios eso ya cambió también. Marimachas, drogadictas, alcohólicas, traicioneras, suicidas y golpeadoras, ¿sí? Entonces, para mí, Amora cambia mucho todos esos patrones, todos esos modelos, ¿sí? Y permite que el lector se, se pueda sumergir en un mundo totalmente distinto al que le habían contado, que era la homosexualidad femenina. Y también va de la mano Amora con todo lo que fue el feminismo a principios de la década de 1980. Y Amor es una novela totalmente urbana, es un recorrido por la Ciudad de México. Y también
es una denuncia contra la violación. Y también es un homenaje a la solidaridad femenina. O sea que es muchas cosas. O sea que es muy actual también. También, eso me impresiona muchísimo, siempre se lo comento a Mariana, me impresiona la aceptación que tiene Amora con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se siguen identificando con Amora, ¿sí? No es una novela que hable de algo que ya pasó, ¿sí? De algo como, por ejemplo, El Pozo de la Soledad, muy valioso también, pero bueno, menos su final, que es triste. Pero ya no tenemos que ver con eso, pero sí tenemos que ver con Amora, ¿no? Oye, yo te quería preguntar, Rosa María, pensando en ese año de su publicación, en el año 1989, ¿tú te acuerdas, claro que te acuerdas, cómo lo recibió el público, qué comentarios generó, a qué retos te enfrentaste en el momento de su publicación? A ninguno, fue una fiesta. O sea, ese libro se presentó en un restaurante que ya no existe, que se llamaba Bugambilia. Era un restaurante bar. Y fueron más de 500 personas. Y yo bromeo, esto lo he dicho en muchas partes y lo seguiré diciendo porque fue real. Es la única vez en la que los grupos feministas y lésbicos no se pelearon. O sea, fue pura felicidad, o sea, de veras, era una celebración. Estaba ahí gente muy famosa que me hicieron un favor de presentar el libro. Ángeles Mastreta cantó Arráncame la vida y cantó Soy lo prohibido. Estaba Pilar Pellicer, Nancy Cárdenas, ya, ¿quién más estaba? Carlos Gutiérrez, un cineasta amigo, bueno, que se dedica al cine. Ya no, fíjate que ya no, un actor, Gabriel, ¿quién más estaba? Lilian Lieberman, cineasta también. O sea, estaba gente hermosa, gente inteligente, que dijo cosas muy hermosas de Amora. La presentadora oficial fue Aralia López, una académica, que hizo un análisis bellísimo de Amora. O sea, fue una fiesta. Y estaba Jaime Alcure, que fue el editor, el gerente editorial de Planeta, que fue la editorial que me lo publicó primero. Y te digo, fue una fiesta. De las más de 20 reseñas de prensa que se publicaron, solamente hubo 2 negativas, que paradójicamente fueron del periódico que en ese entonces era el más liberal y el más vanguardista, que era Uno Más Uno. Sí, yo también me quedé así como tú, boquiabierta. Sí, fueron las 2 críticas. Uno me dijo que era una novela muy panfletaria. Puede que tenga razón, pero yo así la quise escribir. Muy, ¿verdad? Panfletaria. Fantástico. ¿Sí? O sea, panfletaria, porque yo había leído varios libros de teoría feminista que evidentemente no están al alcance de la mujer promedio de México, porque la mujer promedio no lee. Las mujeres mexicanas no leen, desafortunadamente. Entonces yo quería plasmar lo que yo había aprendido en esos libros de teoría feminista, quería plasmarlos en la realidad. O sea, ¿cómo se aplican esas teorías feministas a la realidad, a nuestra realidad como mujeres? Ya déjate como lesbianas, como Sí. mujeres, como todos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, Amora puede que tenga unas partes muy panfletarias, pero muy útiles, ¿sí? Muy, muy útiles. Tengo una sobrina que ahorita ya tiene 29 años, pero cuando tenía 24, le dije, a ver, mi amor, ya estás en edad de leer lo que tu tía escribe, porque no lo había leído, ¿no? Bueno, me habló enseguida y me dijo, no me dice tía, me dice Ros, esto es increíble, es lo que yo siempre he querido decir. Y me dice, me acabé tu libro enseguidita. Entonces, bueno, para mí eso es un tributo, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo busco con Amora, ¿no? Ahorita que hablaban acerca de ser mujer, ser lesbiana en México, que tiene muchas implicaciones, a mí me gustaría hacerles una pregunta todavía más puntual. Crecer lesbiana en México, ¿qué me podrían decir cuando escuchan esto? Porque hablamos del ser, hablamos del hacer en el tema del activismo. Me gustaría preguntarles acerca del crecer, ¿no? Y no sé, todavía años más atrás. Uy, pues mira, yo que nací en el 45, te puedo dar una visión, y Mariana que naciste en el, ¿qué? 68, te puede dar otra visión, ¿sí? Yo ni siquiera identifiqué, sabía que me ponía nerviosa una niña en primaria, ¿sí? Sabía que me enamoré de una vecina que era preciosa, pero no le podía yo poner
ni la palabra enamorarme, ni la palabra, mucho menos lesbiana, no, nada de eso, eso era imposible, ¿sí? Y yo, donde me doy cuenta que hemos caminado mucho, es que tengo la nieta de una amiga mía muy querida, una niña de 13 años, que se atrevió a decirle a sus papás, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Me gustan las mujeres, me gustan las niñas. Y los papás, gracias a Dios, le dijeron, mi amor, te felicitamos, qué valor, ¿sí? Qué valiente has sido, qué orgullosos nos sentimos de ti. Otra cosa, ¿sí? Pero Mariana, ¿a ti cómo te fue? Pues para mí fue una mezcla de, porque cuando yo empecé a salir del closet, pues eran finales de los años 80, entonces como que así había mucho más libertad, pero al mismo tiempo pues no había todo lo que hay ahora, ¿no? Entonces, y lamentablemente lo que sí pienso es que en ese aspecto no hemos evolucionado tanto, ¿no? Digamos, sí hemos logrado como movimiento social que refleja nuestra existencia en las series de televisión, en las telenovelas, en la música, en espacios de mayor visibilidad, pero poco realmente hemos ganado como movimiento, porque lamentablemente eh, las opciones que hay para que la gente, las lesbianas y los gays encuentren espacios de convivencia, de participación, de encuentro, siguen siendo los bares, ¿no? Como pasaba en los años 50 o en los 20. Y eso a mí me decepciona porque creo que debe de haber otra lógica de relacionarnos, ¿no? Que no sea a base del consumo del alcohol y en la noche y en lugares oscuros y creo que sí está bien ir a las discos, pero creo que deberíamos de tener más. Por eso nosotros hemos intentado, por ejemplo, con la revista, ¿no? Y la revista en su momento, en los años finales de los 90 y principios de los años 2000, tenía un impacto muy fuerte para conocerse entre mujeres lesbianas. Teníamos, no sé, 5 o 6 páginas de solicitudes de contactos en cada número, ¿no? Y Wow. la revista se publicaba cada 2 meses, ¿no? Y nos costaba mucho trabajo abrir esas puertas para que los puestos de periódicos la circulara en librerías, etcétera. Costó muchísimo trabajo. Ahora obviamente sí es mucho más fácil porque la gente abre su Facebook y encuentra ahí, ¿no? Amistades, eh, no sé, grupos, organizaciones que están ofreciendo muchas cosas. Afortunadamente sí hay más posibilidades, pero yo también creo que tiene que ver con vivir en las ciudades y que eso no se refleja tanto, obviamente, para las comunidades, que es la mayoría del país, ¿no? Que Sí. son los pueblos, los municipios y obviamente, pues, rancherías y lugares así más pequeños, donde están todas las lesbianas y muchos homosexuales también. ¿Por qué? Porque yo sí quiero, así como lo comentó Rosa María en algún momento, al principio de la charla, es ese pequeño activismo que hacemos todos los días en nuestras familias y siempre recordar que en todas las familias siempre hay un hombre homosexual, una mujer lesbiana, entonces no somos una parte de la población pequeñita, insignificante, aislada, no, estamos en todas las familias y somos parte de toda la sociedad en su conjunto. Y lo mejor es aprender, pues, como sociedad, que no sirve de nada meternos en un closet. Claro que sí. Eso ya afortunadamente hemos logrado contagiar a muchísima gente para que salgan y cada vez vamos a, bueno, contagiar por los tiempos de las pandemias, pero de alguna forma invitar, digamos, a nuestras poblaciones de lesbianas, sobre todo para nosotras, que salgan del closet, que vivan su vida y que encuentren en las leyes que pueden denunciar la discriminación, recurrir a los ministerios públicos, a la policía, cuando les faltan el respeto, les hostigan, les cancelan el trabajo, etc. Eso es bien importante. Y ahí van de la mano esos
el activismo en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, en las calles, y por supuesto el activismo que las activistas estamos tratando de hacer a nivel de modificaciones de leyes para sentirnos parte de la sociedad y ser parte de la sociedad sin discriminación. Sin Diana, discriminación. pero da miedo denunciar ante la policía. Sí. Es la verdad. ¿Y cómo no? Sí. Pero es verdad esto que dices y tocar, ¿no? Las otras diversidades, ahora que las pones sobre la conversación, me parece fundamental, porque a veces estando como bien mencionas, estamos en una ciudad, entonces estamos pensando en las diversidades, nuestras diversidades, como algo que está aquí, en las grandes ciudades, donde se puede diagnosticar, reflejar, activar muy rápido, pero están las otras diversidades que tú bien mencionas, que son igual de importantes. Oigan, chicas, vamos con unos datos. En el mundo se calcula que entre el 25 y el 50% de las parejas homosexuales perdón, va de nuevo. En el mundo se calcula que entre el 25 y el 50% de las parejas homosexuales forman familias basadas en el amor y el respeto, puertas para adentro. Son una familia amorosa que puertas para afuera se enfrentan a discriminación social y legal. Son familias no visibles. ¿Cómo se ha logrado mayor visibilidad a través del movimiento para estas familias? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, más bien como lo que mencionaba yo antes, es como nuestro movimiento ha intentado, ¿no? Y sobre todo los de lesbianas feministas, eh, escribiendo, haciéndonos visibles, sentándonos en mesas de diálogo con los gobiernos, diciéndole, por ejemplo, lo que mencionaba esta Rosa María, ¿no? A mí me da miedo la policía, pues sí, a mí también, la verdad. Pero resulta que, por ejemplo, si actualmente despiden a alguna mujer porque pues va muy masculina a su trabajo y no tiene novio No y lleva tapabocas. no lleva el cubre. Bueno, ese es un nuevo entorno que estamos viendo. Sí. Pero, por ejemplo, las compañeras ya pueden ir a la conciliación de arbitraje y decir, bueno, me están despidiendo no porque no tenga yo la capacidad, sino porque mi apariencia física o porque no me he casado o porque no tengo novio, etcétera. Ya no pueden despedir a las personas por eso, porque lo establece la Constitución y las leyes secundarias y los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. Entonces, todo eso ayuda, ¿no? Efectivamente, en la práctica, pues sí, nos siguen discriminando. Si vamos a pedir algún servicio en la delegación y nos ven más obvia o van dos mujeres de la mano, pues a lo mejor nos va a tocar que nos hagan a un lado o nos nieguen el trámite, pero hay maneras de decir si sí, vamos a salir a buscarlo. Entonces, digamos, hay muchas formas de hacerlo y eso, como muy bien lo dice Rosa María Rafael, tiene que ver con en nuestro propio entorno, nuestra propia familia, llegar y decirles, papá, mamá, abuelitos, tíos, primos, ¿saben qué? Soy mujer, soy lesbiana, me voy a casar o me voy a unir con una mujer y a lo mejor voy a tener hijos, pero pues no voy a ocultarme, no voy a ser la tía rara, voy a ser la tía abiertamente lesbiana. Y eso ayuda a que toda la sociedad en su conjunto pues cambie. Porque, como lo repito, en cada familia hay un hombre homosexual, una mujer lesbiana o varios. Exacto. Oye, pero yo también siento que también tiene mucho que ver con nuestra propia actitud, ¿sí? Actitud ante la vida y actitud ante nuestro propio lesbianismo. Si nosotros somos una persona positiva, feliz en nuestro estar, en nuestro ser, ¿sí? Vamos a irradiar eso, ¿sí? Somos una persona que estamos contentas con la vida, ¿sí? Que no nos quejamos porque sabemos que la vida nos da lo que necesitamos para nuestro crecimiento. A mí en mi familia me quieren mucho todos. De hecho, yo, por ejemplo, soy la madrina de los 3 hijos de una prima. O sea, tienes una madrina lesbiana, mi amor, ¿sí? O sea, y ellos me eligieron a mí para sus 3 hijos, ¿sí? Eh, y vuelvo a lo mismo, desafortunadamente, hijo, la religión cómo mete en la cabeza y en los corazones de los seres humanos esta cosa homofóbica. Yo estoy en un camino de crecimiento espiritual que se llama Ekankar
Y me encanta, hay un maestro vivo que no se le venera, no se le manda dinero ni nada, y en uno de sus libros, que se llama Venimos como águilas, el maestro dice, escribe, dice, el amor es uno, el amor ama, no importa si es a una persona de tu mismo sexo o una persona del sexo opuesto. Y dice, y muchas veces las relaciones entre personas del mismo sexo son más transparentes, limpias, honestas y llenas de amor que las de las personas de sexos opuestos, ¿no? Entonces, híjole, a mí me encanta estar en un camino donde hay un maestro que escribe eso, ¿sí? Porque yo de aquí soy, yo no me voy a ir a una religión y a un camino donde yo estoy vetada de entrada, donde yo estoy estigmatizada y me voy a ir a un lugar donde ni existe, pero el infierno, pero bueno, dicen que existe, ellos dicen que existe, o sea, no checo. Sí, no, totalmente de acuerdo. Esto que dices es precioso y muy real. Lo único que nos queda clarísimo es que el amor no tiene nada que ver con el género y que hoy más que nunca tenemos que seguir luchando por nuestra causa. Y por último, ya para cerrar esta conversación, ¿qué les dirían a las más chavillas, a las que nos están escuchando y que de pronto se sienten un poco inseguras y que no saben cómo esto que decíamos, hablarlo con tu familia, acercarte, sentirte segura, quizás en edades más tempranas cuesta trabajo? ¿Qué les diría? Pues yo les diría que reconozcan su valor, porque lo tienen un valor a muchos niveles. Tienen un valor como mujer, tienen un valor como hija, tienen un valor como lesbiana, tienen un valor como hermana y tienen un valor como alma, ¿sí? Como energía divina que somos. Tenemos cada uno de nosotros un valor incalculable, ¿sí? Y algo que dijo Mariana hace rato que me parece importante es escribir, escribir, escribir. Este año, Mariana no lo sabe todavía, pero Editorial Lesbos va a sacar un libro que se llama El secreto de las familias, dirigido a niñas, a hijos y a hijas de familias con madres, con dos mamás. Y el secreto de las familias es simplemente el amor que una familia se tiene. Entonces, ese libro, ¿verdad que va a salir este año, Mariana? Sí, por supuesto, ese y otros, los que Bueno, ustedes quieran, por supuesto. entonces yo eso Eh, les diría, que reconozcan y valoren quiénes son y qué son, y para qué vinieron a esta vida. bueno, yo creo que eso obviamente tiene muchas aristas porque es un proceso personal, ¿no? A nadie se le fuerza a salir del closet. Uh-huh. Quienes pueden hacerlo, que lo hagan, ¿no? Porque también conocemos a nuestras familias, ¿no? Si yo tengo un padre muy violento, una madre muy represiva, pues ¿para qué salgo del closet? ¿No? O sea, mejor espero poder conseguir mi independencia económica y Uh-huh. familiar y me voy, y etcétera, ¿no? Y eso ha pasado siempre. Obviamente, en estos tiempos, ¿no? Ya hemos logrado hacer permear un conocimiento de que las orientaciones sexuales existen, no son modificables y eh, se adquieren desde muy temprana edad, ¿no? Y esto significa que las personas pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Transexuales. No, eso no es orientación sexual, Ah, eso es ok. cambiar de cuerpo. Ok. Y no tiene nada que ver con ser lesbiana u homosexual, ni heterosexual. Ah, Eh, bueno. y eh, lo importante es que a nosotros nos ha pasado ver de todo, ¿no? Desde personas que llegan de 70 años y no han salido del closet y están buscando parejas o vivir por primera vez una relación con alguien de su mismo sexo, aunque han sabido siempre que han sido lesbianas, hasta jovencitas que llegan a la organización de la marcha lésbica con su mamá y tienen 16 años y su mamá está feliz y marchan con ellas y son pues, ejemplos muy agradables para nosotras ver Qué a bueno. la mamá y con su hija lesbiana que va, o con sus tíos, con su madrina, familias completas apoyando a sus jóvenes lesbianas, ¿no? Entonces, nos ha tocado ver de todo, así como también, lamentablemente, por ejemplo, en alguna ocasión llegó una compañera y nos dijo, bueno, mi papá me encontró
una revista Lesbos en mi cuarto y me corrió de la casa, me golpeó, etc. Entonces, hemos visto de todo. Cada quien decide cuándo y por qué y cómo sale del closet. Lo que sí queremos que la gente entienda es que, como lo ha dicho Rosa María y lo sabemos todas, lo que nosotros expresamos es afecto, amor hacia alguien, ¿no? Así como la gente heterosexual se enamora de alguien de un sexo diferente, o los bisexuales de ambos sexos, en nuestro caso de personas de nuestro mismo sexo, eso es amor. Y hay que entenderlo así. Y no pensar que es desagradable, lo violento, extraño, poco usual. No, sucede muchísimo, cada vez más. No porque haya una ola de homosexualidad, sino porque hay una ola de visibilidad. Entonces, creo que lo más importante sería decirle a la gente heterosexual, pues que no hay ningún peligro de contagio y al contrario, que si aceptamos a la diversidad que constituye nuestra sociedad, pues vivimos en una sociedad mucho más integrada, más dinámica y con mejores herramientas para crecer y desarrollarse en general. Sí, oye Mariana, yo nada más quería decir algo. Es que yo siento que la sexualidad no la decides, la descubres. ¿Sí? Tú descubres que a los 5 años te gusta una niña, o descubres que te sientes, que estás en un cuerpo de niña y te sientes niño, etc. Tú descubres, pero no es que lo decidas. Y cuando yo me refería a eso de a darte tu valor, no era salir del closet, es primero tú sentirte orgulloso, orgullosa de lo que eres, ¿no? Sí, bueno, ahí yo creo que caeríamos en un montón de polémica porque, bueno, Marcela Lagarde lo dice, ¿no? Nacemos como seres sexuados todos, ¿no? Pero de ahí a llegar a una orientación sexual, y lo que tú comentas, ¿no? Asumirlo es otra cosa, ¿no? Porque como lo hemos comentado, hay mujeres que nacen lesbianas o prácticamente saben que son lesbianas toda su vida, pero nunca se viven. Nunca se viven lesbianas, exactamente. Entonces hay muchas cosas que podemos ahí entender y por lo que sí quiero recalcar es esta parte, ¿no? De las orientaciones sexuales, que solamente son 3, heterosexual, homosexual, bisexual. Y bisexual. Y ya cada quien decide cuándo lo ejerce o si lo va a ejercer o cómo lo va a hacer. O si lo reconoce. Y si lo reconoce, etcétera. Y para eso estamos, ¿no? Y está la literatura, en lo que has hecho tú, Rosa María, con tu libro, de darles la posibilidad a las compañeras de que vean que se puede vivir siendo mujer lesbiana. Sí. Y bien y feliz. Sí. Ya hay otro libro, Gina, mío, que no es muy conocido, pero es hermoso, ¿verdad, Mariana? Que se llama El para siempre dura una noche. Ah, fíjate que lo voy a leer y luego lo comentamos. Órale, sale. Bueno, pues nos quedamos con varias preguntas por aquí, pero nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Rosa María. Un placer platicar con ustedes. Y nada, pues sigamos, como dicen por ahí, en la diversidad está la riqueza y yo creo que así es. Que tenerlo. Y gracias a Love for All, que el nombre me encanta, Love for All. Me encanta Love for All, muchísimas gracias por reunirnos, por hacer que esto sea posible y ojalá que sea la primera de muchas otras charlas. Ok, sí. Bye chicas. Bye. A que revisen estas páginas web. En el M68, que es el archivo de la UNAM, están todas las revistas Lesbos y obviamente en nuestra página web también pueden conseguir las revistas. Y bueno, pues hay muchísimos espacios. Afortunadamente también tenemos un archivo histórico lésbico y pues la editorial que ya me enteré que vamos a editar más libros todavía, entonces estoy muy feliz por eso.